quiero empezar con sistema de reversión por absorción. Este tema es un poquito laborioso de entender, porque siendo honestos, estaba yo viendo su carta descriptiva de sus materias, pues en general. Y ustedes no han visto fisicoquímica, ¿no? Ya vieron termo, vieron transferencia de calor, creo que lo están viendo ahorita con biomasa. No me hagan mucho caso, ¿verdad? No me he aprendido de lleno su plan reticular, pero no ven fenómenos fisicoquímicos. Y cuando tenemos que hablar de los sistemas de enfriamiento por adsorción, diferente a absorción, tenemos que hablar mucho de los fenómenos fisicoquímicos que se están llevando en la región. Entonces, bueno, en general yo creo que ustedes ya traen una noción de más o menos cómo funcionan los ciclos de refrigeración. Pues ya vieron termodinámica, vieron un poco de ciclos de absorción, pero la absorción, bajo el mismo principio de ciclo, funciona, pero el fenómeno es un poquito diferente. Entonces, en este caso tendríamos que hablar del fenómeno de adsorción, diferente a la absorción, que la absorción es, permítame, oh, aquí eso se supone que es mi pizarra, entonces nada más tengo que actualizarla cada vez que abra esta cosa. ¿Y dónde está? Que no me deja. Clásico de las cosas, ¿no? Siempre fallan en el momento que las quieres usar. Ok, entonces dijimos que adsorción sería el fenómeno de adherir a una superficie. Entonces, si nosotros tenemos una superficie, es un fenómeno físico, pero también es un fenómeno químico. Ocurre de las dos formas. Entonces, imaginemos que tenemos un, un pellet, un- una esfera de un material que tiene cierta porosidad o es poroso. Entonces, en este material hay contacto directo con, con un gas o un líquido que está transportándose alrededor de él. Este tiene una velocidad, tiene una presión, tiene una temperatura, ¿no? Tiene una velocidad, es el mismo gas, presión y temperatura. Entonces, a nivel microscópico, lo que ocurriría es de que por interacciones físicas y químicas, las moléculas del gas quedan absorbidas o adheridas en la superficie del material. Y esa adherencia depende de muchos factores. Contrario a la absorción, que es un fenómeno también físico-químico, en donde si nosotros si hubiéramos el mismo sistema, ¿no? Y supongamos que llegan y colisionan las moléculas de un gas o de un líquido cerca de la superficie del material, esta molécula tiene la capacidad de atravesar la barrera de la superficie, ¿no? E introducirse en la matriz del material, del pellet. Y puede llegar a una distancia, ¿no? Este es un fenómeno de transferencia de masa, se les conoce así. Transferencia de masa. Y es análogo a la transferencia de calor que ustedes están analizando actualmente. Entonces, el que vamos a estudiar en este momento sería el fenómeno de adsorción. Después vamos con el de absorción. Que bueno, ustedes ya vieron la introducción, ¿no? Entonces, la absorción es un proceso por el cual se extrae materia de una fase y se concentra sobre la superficie de otra fase. Entonces, nosotros vamos a conocer con dos conceptos como absorbente, como la materia o la sustancia en donde se absorbe otra sustancia. Y adsorbato sería la sustancia que es capaz de adherirse a la superficie del adsorbente. Entonces hay dos procesos, ¿no? El proceso en donde el adsorbato logra entrar en la matriz, en la superficie y queda adherido ahí. Y también hay un proceso contrario que sería como sale de la superficie del absorbente. Entonces generalmente el absorbente es sólido, generalmente. Y casi en todos los casos es sólido, ¿no? Por eso se
considera como un fenómeno superficial, ¿no? Entonces nada más ocurre en la superficie del absorbente. Y ahí podemos ver, a partir del fenómeno en sí, hay un montón de aplicaciones en ingeniería que utilizan las propiedades de este fenómeno peculiar que ocurren en la película superior de un material absorbente. Les puedo decir muchos casos, pero quiero enfocarme en el fenómeno de refrigeración, ¿no? Entonces, también tendríamos que hablar de qué rige este proceso de absorción. Entonces, tendríamos que analizar a nivel microscópico, ¿no? Cómo ocurriría la adsorbancia, se le conoce así como adsorbancia, a qué velocidad o qué tasa, ¿no? Le vamos a llamar R a la velocidad de absorción. Yo voy a borrar esto, ¿no? Porque ahorita no estamos con absorción, estamos con absorción. Entonces, ¿de qué dependerá R? O sea, con R me refiero a la velocidad en que toda la superficie del material poroso se llena, ¿no? Porque si imagináramos cómo, y a lo mejor algo que ustedes pueden o han logrado comprender a lo largo de su vida como conocimiento empírico es cómo capean un alimento. Algo que se me ocurre, ¿no? Cómo agarran un filetillo de pescado, le ponen algo ahí, una grasita, un huevo, algo así, luego lo ponen arriba de la harina, ¿no? Y queda adherida a la superficie del pescado. Pero llega una tasa máxima, ¿no? En donde ya no se puede meter más harina a la superficie del pescado, ¿cierto? Y dices, ah, pues aquí ya no cabe más, pues la echo al aceite frito, digo, para freír, todo caliente. Algo así pasa con este fenómeno, en donde llega un punto en donde la velocidad es máxima y también X, que vamos a llamarla como la cantidad de adsorbato adherido. Hay un punto en donde X es máximo también. Y esto depende de muchas propiedades físico-químicas. En especial, depende de la temperatura, depende de la presión a la que viene el gas, depende de si hay interacción química en el adsorbato y en el absorbente. Esa interacción química es crucial, porque si hay una reacción química entre los dos, entre el adsorbato y el absorbente, se genera otra especie. Y esa especie nueva, o sea, otra sustancia, pues, es probable, quién sabe, ¿no? Dependiendo de las sustancias, pero es probable que pueda absorberse con el absorbente. Entonces llegaríamos a tener un problema. Ya no sería únicamente un fenómeno de absorción, sería un fenómeno también mixto de absorción-absorción. Entonces, todas esas características, todas esas peculiaridades del fenómeno están descritas por varios diagramas, ¿no? Que se le conocen como isotermas, que básicamente miden la relación de la cantidad de absorbente por masa, perdón, cantidad de adsorbato por masa de absorbente bajo presión a una temperatura fija. Isoterma, pues es temperatura constante, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, pues les agrego un poquito de historia. Estos fenómenos fueron estudiados por puros experimentos. Y hubo diferentes científicos que lograron identificar las gráficas características para los procesos de absorción. Hay muchísima investigación científica referente a todas las características y las constantes que rigen los procesos, así como las ecuaciones de estado que logran determinar la tasa máxima, la tasa mínima y cuándo no ocurre absorción para diferentes sistemas. Entonces, los más conocidos son los isotermas de absorción de Langmuir. Langmuir pues era un físico químico que estudiaba básicamente o se dedicaba pues al estudio de la capacidad de absorción de los materiales. Él hizo muchas publicaciones y entre ellas él propuso el isotermo ideal de absorción y hasta el día de hoy se sigue utilizando muchísimo para la investigación científica. Voy a quitar mi cara. Y esto corresponde básicamente a cómo nosotros pudiéramos modelar de manera ideal la capacidad de absorción de las moléculas sobre un absorbente. Entonces, como les digo, es altamente idealizado
y tiene algunas consideraciones claves. Son 5 las que les voy a nombrar nada más. Esto es una breve recapitulación. Es importante que nosotros entendamos cómo funciona el fenómeno para poder entender cómo funciona el equipo, las ecuaciones de estado que rigen el equipo, que son un montón, y al final el modelado de los equipos. Porque la parte práctica de esta unidad sería cómo modelar sistemas de refrigeración. Primero, bien sencillos, para la unidad 4 ya modelarlos un poquito más complejos. Entonces, los isotemas de absorción de Langmuir proponen tienen 5 hipótesis como parte del fundamento del si existiera ese fenómeno sería de esta forma, ¿no? Entonces, el primero que nos dice sería que las moléculas en fase gaseosa son absorbidas en sitios de absorción. Entonces, este Langmuir, como en su investigación le propone, que si tuviéramos un absorbente, un material absorbente, y pudiéramos revisar a nivel microscópico, de hecho, más allá de microscópico, sería nanoscópico, y pudiéramos ver cómo se compone el material pues, en su estructura real, su estructura cristalina, notaríamos que tiene poros. Poros son pequeños huecos, pequeños orificios que están a lo largo del material, y estos orificios lo que provocan es que cuando llegue una sustancia que puede interactuar físicamente con estos poros, va a llegar y se va a introducir adentro y la va a ocupar. Entonces el poro va a estar lleno. Y si lo ven así, desde una manera, desde una sección transversal, ustedes tendrían el poro. Entonces llega la bolita de gas y es atraída a este poro. De modo que si nosotros vemos cómo se transporta esta bolita, podríamos notar que la bolita en realidad lo que ocurriría es que se introduce. Y dentro de ese poro existen fuerzas de atracción que mantienen unidas a las moléculas al poro. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas fuerzas de atracción? Sí, más allá de la adhesión y cohesión, más a fondo, más adentro. ¿Nunca se han preguntado por qué las lagartijas pueden estar pegadas a la pared? ¿No? ¿Sí? ¿No saben? ¿Saben por qué? Por eso a mí me gusta la química, ¿no? Esa propiedad que mantiene unidas a las moléculas al poro es la misma propiedad que mantiene las lagartijas pegadas a la pared. Y se llaman fuerzas de Van der Waals. Uy, qué feo doble. Yo creo que a lo largo de su vida académica lo han escuchado, ¿verdad? Pero son fuerzas intermoleculares que dependen de la polaridad y de la carga de las moléculas cuando están en una posición definida y básicamente se atraen entre sí. Estas fuerzas son clave para mantener básicamente el mundo unido. Son clave. Entonces, esas fuerzas son las que provocan que el absorbente sea capaz de mantener una capacidad de absorción suficiente para sus poros llenarlos de moléculas. Entonces, Langmuir, en sus hipótesis, él mantenía que esos sitios de absorción eran capaces de absorber las moléculas por sus capacidades y sus fuerzas de Van der Waals. Interesante, ¿no? Eso fue una revolución en sus tiempos, ¿no? Entonces también decía que, pues obviamente, como hay fuerzas, hay energía. Acuérdense, energía es la capacidad para realizar un trabajo. Entonces la energía para una especie absorbida es igual en cualquier parte de la superficie. Entonces Langmuir mencionaba que la energía en este punto iba a ser la misma energía en este punto. Eso, pues era una hipótesis válida en ese momento, ¿no? No es muy correcto en la actualidad. Después menciona, ¿no?, que la cantidad máxima absorbida representa una capa en toda la superficie.
y él pone la teoría de la monocapa. Entonces, él dice que únicamente puede existir una capa por toda la superficie del absorbente. En la actualidad hay teorías, hay diferentes isotermas, hay el isoterma de Freundlich, el isoterma de Jovanovic, el isoterma de Jura-Harkin, y todos esos isotermas manejan otros conceptos y manejan teorías de múltiples capas. Se usa mucho, como les digo, para entender los fenómenos a nivel nanoscópico, ¿ok? Entonces la absorción depende de la colisión de las moléculas a los sitios de absorción. Entonces, fíjense, aquí esto es sumamente importante porque Langmuir define que la absorción depende de la colisión molecular. Entonces, Langmuir dice que si las moléculas chocan, van a ser más probable que se metan a los poros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tiene mayor temperatura es más probable, ¿no? Acuérdense que la temperatura es una medición de la energía interna, o bueno, pues una función pues de la energía interna, y la energía interna pues también depende de la colisión de las moléculas, ¿no? De la energía rotacional, vibracional, interrelacional, traducido a energía cinética. Entonces, mientras más temperatura tengan las moléculas, más capaces son de absorberse. Y la velocidad de desorción quiere decir el proceso contrario a la absorción, que una molécula salga del poro, que salga que rompa las fuerzas de Van der Waals que tenemos aquí y salga. Entonces la bolitocha esta roja que está aquí dependerá entonces de la cantidad de material en la superficie. Y él no mete mucho aquí la capacidad que en realidad tiene la materia por interactuar entre sí, sino que dice que depende únicamente de la cantidad de material en la superficie. O sea, si está saturado, va a ser más propenso a liberarse. Pero si está libre o tiene muchos poros vacíos, va a tener una mayor capacidad de absorción, por lo tanto menor capacidad de desorción. Entonces el isotema de Langmuir se utiliza para estudiar un fenómeno de absorción, eh, pero como el isotema de entrada, ¿no? Porque tiene muchas consideraciones que ya en la actualidad ya no se utilizan. De hecho, los modelados para equipos modernos de identificación de absorción no utilizan el isotema de Langmuir, pero fueron estudiados desde un inicio por el isotema de Langmuir. Es una pauta válida para entender cómo funciona el fenómeno, para ver si es un sistema de adsorción y no de absorción, pero no se usa ya para cuestiones un poquito más sofisticadas, ¿no? O sea, si yo quiero hacer un chiller de absorción, no me voy a basar mis modelados del refrigerante bajo la superficie del absorbente, no los voy a basar en un isoterma de Langmuir, los basaría en otro tipo de isotermas, ¿no? Entonces, recuerden, seguimos queriendo entender cómo funciona el fenómeno de absorción, ¿ok? Después de esto, empezamos con un poquito más de ecuaciones y Langmuir nos muestra una expresión matemática para entender cómo funciona en sí la velocidad de absorción. Esta ecuación de hecho se utiliza en muchísimas aplicaciones de la ciencia y de la ingeniería. Entonces aquí nos dice que el acercamiento cinético para derivar esta expresión supone que la velocidad de absorción únicamente depende al producto de la presión parcial del absorbato. El absorbato pues es la especie que se está adheriendo, ¿no?, al absorbente en fase gaseosa, y la fracción de la superficie que está descubierta. Entonces nada más depende de dos cosas, de una constante de proporcionalidad, porque aquí nos dice que es proporcional. K es una constante de proporcionalidad. Después vamos a ver qué es la constante cinética de absorción. P sería la presión parcial del gas, PA, y sería la fracción que está descubierta de la superficie. Esta sería la fracción cubierta de la superficie, y 1 menos esto, pues sería la fracción descubierta, ¿no? Y acá también tenemos otra ecuación un poquito más elaborada. Esto ya es si metemos varias sustituciones matemáticas y varios modelos y varias ecuaciones de estado, que en mi personal no voy a tardar mucho tiempo aquí porque no es el objetivo de la clase analizar todo el trasfondo matemático, pero pudiéramos entender la capacidad de absorción X como la velocidad máxima de absorción X0, exponente o e a la menos k, que sería el coeficiente de absorción, esta misma constante de proporcionalidad, sobre que sería
el coeficiente de esfericidad del material, del absorbente, entre beta, que es el coeficiente de afinidad. El coeficiente de afinidad depende de qué tanta interacción exista entre el absorbente y el absorbato, ¿no? Y es al cuadrado. Entonces, esta ecuación se usa para un montón de modelado, que de hecho la tarea para esta semana, ustedes van a leer un artículo que les voy a proporcionar y van a encontrar todo el desglose de esta parte, ¿no? De cómo se llega a esta ecuación. Pero en fin, lo único que les quería mencionar de todo esto es de que a partir de las leyes que se proponen, pues, para la ecuación de Langmuir, se utiliza que la velocidad de absorción únicamente depende de la presión parcial del gas y qué tanto está descubierto el absorbente. Y a partir de eso se hacen los modelados para diferentes sistemas de refrigeración. Entonces vamos a estudiar el sistema de refrigeración ahora sí. Ya entendimos un poquito más lo que es la absorción. Creo esto es un breve repaso así a grosso modo, ¿no? Muy, muy ligero de lo que es absorción. Porque no entramos a los cálculos de absorción. No les puse los isotermas, o sea, las gráficas. No les dije todo eso. Tampoco es competencia del curso. Pero por lo menos entendemos que detrás del proceso pues hay una implicación termodinámica, ¿no? En donde involucramos temperatura, involucramos presión, involucramos energía, etcétera. Entonces, a su vez, cuando nosotros absorbemos, se hace un proceso exotérmico. Porque si analizamos las moléculas y esta molécula entra aquí y esta molécula trae una velocidad, trae una energía cinética, parece una X, ¿no? Pero es una K. Al momento de que entra aquí y empieza a rebotar entre las paredes del poro y no salir, le pasa la energía vibracional, rotacional y translacional al poro. Por lo tanto, el poro se calienta, ¿no? El poro se calienta y empieza a traducir esa energía en calor. Ese calor, pues, a nivel macroscópico, o sea, hablando de todos estos poros, todos los poros que va a traer 1 kilogramo de absorbente, pues se va a traducir en un incremento relativamente alto de temperatura. ¿De acuerdo? Ese incremento de temperatura pues provoca un calentamiento. Nosotros podemos aprovechar ese fenómeno, ese calentamiento en función de sus propiedades termodinámicas. Entonces, como les digo, la magnitud de ese calentamiento va a depender de qué tan fuertes sean sus interacciones intermoleculares. Entonces, habrá especies químicas que formen enlaces. Esos enlaces pueden ser enlaces covalentes, pueden ser enlaces iónicos y pueden ser fuerzas de Van der Waals. La suma de todo eso pues va a ser la cantidad de calor que se libere. También, análogo a esto, tenemos el proceso inverso que provoca la desorción. Entonces la desorción va a requerir que exista un flujo al lado contrario de calor, porque esto ocurriría a una presión alta y a una temperatura alta, lo cual, bueno, aplicándolo a un ciclo de refrigeración, tendríamos un condensador, un expansor y un evaporador en donde se produce el enfriamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago lo contrario, que si yo absorbo el calor del medio, esta bolita 8 pues se va a ir para afuera, la bolita, la molécula de gas se va a ir para afuera y el medio va a tener un decremento de temperatura, ¿no? En este caso, el gas que estaría alrededor. Y ese fenómeno es lo que podemos nosotros utilizar, ¿no? Aprovechar que, al igual que un sistema de refrigeración por absorción y por compresión, que hay un proceso endotérmico y hay un proceso exotérmico, podemos nosotros analizar cómo hay un cambio de temperatura alrededor de los medios. Y eso es lo interesante, pues. Por cierto, les quiero poner una pausa aquí y quiero preguntarles, a ver si siguen vivos. Normalmente, ¿cómo manejan ustedes las clases largas? ¿Tienen un receso intermedio? ¿No tienen ningún receso? ¿O tienen un receso final? Chicos, no sé cómo manejan ustedes. Siempre que tengo clases de 2 o 3 horas, hacemos un acuerdo, ¿no? Al inicio del curso. Entonces,
Yo no sé qué acuerdo tenían con el maestro Carlos. No sé si quieren seguir refletándolo. Dígame. Ok. Ok, entonces, ¿quieren seguir igual? Ok, perfecto. Yo respeto sus acuerdos, ¿ok? Muy bien. Entonces, seguimos corridos a las 9:30. Sirve que a esa hora ceno. Muy bien. Entonces, les decía, aprovecharíamos ese fenómeno para hacer un sistema de refrigeración. Ahora voy a hablarles un poquito de los materiales que se utilizarían en sistemas de absorción. Y eso es la parte interesante, ¿no? Porque si vamos otra vez a mis dibujitos todos feos, tendríamos que analizar cómo las propiedades influyen en la capacidad que tendría cada material para un sistema de refrigeración. Recuerden, si vamos a usar un sistema de refrigeración, debemos forzosamente a tener sistemas de presión y temperatura altas, que sea lo más duradero posible para no tener que darle mantenimiento, que tenga algunas propiedades en donde no ocupe estar viendo si reaccionó, si no reaccionó, etcétera, porque sería un sistema cerrado, ¿no? Sería un ciclo de refrigeración, entonces mis materiales deben de ser lo más aptos posible para estas condiciones. ¿Y cuáles tengo aquí? Bueno, aquí tenemos que podemos utilizar diferentes materiales y las propiedades que deben de tener la lubricidad. En otras palabras, qué tan fácil puede que no exista una fuerza tan opositora al flujo del gas, que esa fuerza se llama como viscosidad. No sé si han visto mecánica de fluidos ustedes, pero la viscosidad influye mucho, la viscosidad del gas. Entonces necesitamos que el material poroso, o sea, el adsorbante, sea lo suficientemente pues, lubricado, ¿no? Que se pueda hacer el flujo fácil del gas. Porque entonces, si posee una capacidad de fricción alta, que sea lo contrario a la lubricidad, mantendríamos que habría choques de rebote y no habría una muy buena adhesión de este gas, ¿no? Eso es una propiedad mixta. Esa propiedad dependería del adsorbante, así como del absorbato. Entonces, en este caso, también es más fácil manejar el absorbente que el adsorbato, porque el adsorbato generalmente es mi gas refrigerante. Entonces, el adsorbato, pues ese sí, no lo muevo, ¿no? Pero el absorbente sí lo puedo mover. La expansión térmica baja, en otras palabras, que cuando se caliente mi material poroso, mi adsorbante, no se expanda, porque si se expande me va a cambiar el volumen. Y generalmente este tipo de sistemas, como son sistemas cerrados, manejan eh, condiciones que tienden al isobárico, al isotérmico y al isocórico. Entonces, sí hay una expansión térmica considerable. En otras palabras, que se hinche cuando llega a 500 grados centígrados el material poroso no me sirve para nada, ¿no? Porque voy a tener un aumento del volumen, voy a tener un aumento de la presión, me va a fluctuar la temperatura y no va a funcionar. Entonces tengo que buscar un material que no tenga una buena expansión térmica. También necesitaríamos un material que tenga una muy buena conductividad térmica y eléctrica, porque para que tengan esas propiedades tiene que tener, el material tiene que tener sus núcleos cercanos, tiene que haber enlaces químicos que mantengan su estructura cristalina muy unida. Y al mantener su estructura cristalina muy unida, podría provocar que tengan mejores interacciones por Van der Waals con el gas. Por eso estoy buscando un material que sea muy buen conductor, tanto térmico como eléctrico, ¿no? Aparte, pues esas son las propiedades que me interesan, ¿no? En especial lo térmico, ¿no? Pero si eres buen conductor térmico, generalmente eres buen conductor eléctrico. Entonces, esa es la propiedad que me interesa, que seas conductor térmico para poder tanto recibir como disipar calor. Una aplicación amplia, pues, que pueda manejarlo en diferentes equipos. Estabilidad química, que no reaccione, es muy importante que el absorbante no reacciona. Si reacciona el absorbante, voy a tener muchos problemas porque me va a estar cambiando la composición química de dentro del sistema de refrigeración y provocaría un daño, ¿no? Imagínense que tenga un sistema de refrigeración con amoníaco y alguna sal de, de sílica. Entonces, llega el amoníaco, interacciona con la sal de sílica, reacciona
y estaría perdiendo gas, estaría perdiendo amoníaco. Habría una falta de presión porque se estaría perdiendo el amoníaco, porque estaría cambiando el volumen y tendríamos una posible fuga por la falta de presión, ¿no? Entonces es peligroso, ¿no? Por eso no podemos tener un adsorbante o absorbente, pues, que tenga una interacción química con el gas. Debe ser inerte. Con inerte es de que no reaccione, que siempre se mantenga su composición igual. Y fíjense que ya poniendo todas estas características, son pocos los materiales que pueden ser o tienen estas condiciones, ¿no? Y sobre todo, pues, que no sea tóxico. Generalmente esto ya es un estándar, ¿no? En las nuevas regulaciones ingenieriles, que cualquier material que sea aplicado a un proceso productivo, que sea metido en una línea de producción, sea lo menos tóxico posible. Pero bueno, ya estamos decidiendo que si va a tener las características anteriores, no tiene por qué ser tóxico, ¿no? Entonces, los materiales más usados y convencionalmente usados en los sistemas de refrigeración por absorción son los siguientes 6, ¿no? Que sería la fibra de carbono activa. Y si ustedes los leen, los primeros 5 son materiales a base de carbón. Carbón tratado, pues grafito. Grafito, pues es carbón tratado al final de cuentas. Grafito expandido es grafito tratado, digo, es carbono tratado también. Fibra de grafito es como la fibra de carbono, pero sigue siendo fibra de grafito, sigue siendo un material fibroso del grafito expandido, que sigue siendo carbono. Materiales compuestos a base de grafito también a veces se adhieren, por ejemplo, óxido de magnesio, óxido de silicio al carbono para hacer una estructura cristalina un poquito más amplia y sigue siendo base de carbono, ¿no? Y las zeolitas, ¿no? Que son diferentes piedras de magnesio y aluminio, o aluminosilicatos, como se les conoce. Y esos son los más utilizados. ¿Por qué? Porque son relativamente baratos. Y yo imagino que alguno de ustedes ha conocido esos pequeños paquetes que vienen en diferentes materiales que ustedes compran, como zapatos de piel, chamarras, que tienen unas bolsitas, ¿no? Que dicen no comer. ¿Las han visto? ¿No? ¿Sí las han visto? Eso es el silica gel. Ándele. Ese se le conoce como silica gel o gel de silicio. Su función es absorber agua, pero no solamente la absorbe, también la absorbe. Entonces, en los productos convencionales que ustedes conocen, generalmente se le agrega esas bolsitas para que pues no se humedezca el material y no se eche a perder, ¿no? Por ejemplo, los zapatos, las chamarras, en los productos electrónicos, aparte, ¿no? Traen esas bolsitas para que la humedad no llegue a provocar una corrosión o un daño al material. Pero aquí su principal función es absorber agua en sistemas de refrigeración por absorción agua sílica gel. Ese es el estándar para los diferentes proyectos de investigación a base de sistemas de refrigeración a base de energía solar. De hecho, pues es una parte que quisiera que ustedes estudiaran, que al final vamos a hablar de eso, porque van a notar que la mayoría de las aplicaciones de este fenómeno para su área, para renovables, para energías renovables, es a base de agua y sílica gel. Por dos cosas, ¿no? Por ser barato, por ser sencillo y el requerimiento energético es bajo. Sin embargo, desde ahorita les adelanto, ¿eh? Ya les hablé mucho del sistema de refrigeración a base de absorción. Y a lo mejor nos se han preguntado, a lo mejor no se han preguntado. Y dicen, ¿y por qué no se usan los sistemas? Yo, ¿por qué no los veo comercialmente los sistemas de refrigeración por absorción? No se lo han preguntado. Comparado con el de absorción, ¿no? O comparado con el de compresión, que son relativamente iguales. ¿No se han preguntado por qué no se usa el de absorción? Bueno, les adelanto. La verdad es de que la eficiencia energética o el retorno, ¿no? El COP, no es muy bueno. No es muy bueno la capacidad de enfriamiento con el requerimiento energético que utiliza y pues el calor liberado tampoco. Entonces, no es de lo mejor, pero a nivel industrial se sigue utilizando para abaratar costos en ciertas áreas de producción. Y la verdad es de que ni en todas, porque a menos que tengas a alguien muy consciente en cuanto a lo ambiental, pero la mayoría de las industrias que necesitan un chiller van a preferir un chiller por absorción que por absorción. ¿Ok? Sin embargo, sí hay mucha aplicación a nivel research o investigación de este tipo de sistemas de refrigeración con paneles solares.
La verdad es de que una búsqueda rápida que ustedes puedan hacer en internet, notarán que hay muchísima publicación de la factibilidad de este tipo de sistemas a base de sílica, gel y agua, y que el suministro energético sea por medio de energía solar, ¿ok? De paneles. Entonces, si seguimos, vamos a estudiar un poquito lo que es el fenómeno ya en un sistema de refrigeración. Entonces, imaginemos que tenemos el absorbente, es un material, ¿no? Material X de los anteriores que les he mencionado. Y este absorbente tiene el proceso de absorción. El vapor, el adsorbato, que sería esto azul, son atraídos al absorbente. ¿Cómo son atraídos? Bueno, generalmente pues por la presión, ¿no? Viene con una velocidad fija, viene con una presión fija y inevitablemente va a chocar con el absorbente. En ese momento que existe una colisión, es cuando nosotros empezamos a ver que el adsorbato se adhiere al absorbente. Y al adherirse, como les decía, a nivel microscópico, a nivel molecular, hay una liberación de energía, ¿no? Hay un traspaso de energía de las moléculas que están aquí adheridas a la superficie, empiezan a vibrar todas y ¡pum! Sale calor. Se calienta, pues. Y luego, por el lado contrario, nosotros tenemos el proceso de desorción, que el calor es el absorbente, es al absorbente, es endotérmico el proceso administrado. Entonces, cuando nosotros tenemos el adsorbato y este adsorbato logra irse de aquí, a lo que hace es absorbe calor del medio. Entonces, este es el fenómeno interesante, ¿no? Aquí me puse té, ¿verdad? Parece que soy italiano. En realidad es de... Bueno, ignoren eso. El vapor es el absorbato, pues aquí absorbate. Lo puso en inglés mi PowerPoint. Es liberado del absorbente. Entonces, cuando es liberado, y repito la animación, ¿no? Para que nos quede un poquito más claro. Cuando se libera, lo que nosotros tenemos es de que el calor que está en el medio se vuelve adentro y empieza a aumentar un poquito la temperatura del absorbente. Pero lo que pasa aquí, pues en realidad es de que alrededor disminuyó la temperatura, ¿no? Y existe ese gradiente de temperaturas en el medio, en el ambiente, en el gas, y este se calienta un poco, ¿no? Entonces, este es el fenómeno interesante, el que se utiliza para poder diseñar equipos de refrigeración por absorción. Entonces, estos diferentes equipos manejan un montón de principios y estudios, ¿no? Para estudiar eso, pues yo les tengo aquí un dibujito. Generalmente ustedes van a notar que a nivel laboratorio pueden hacer esta práctica muy sencilla en donde tienen dos dispositivos con válvulas muy bien selladas y son procesos intermitentes, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poquito el proceso, se los voy a explicar cómo funcionaría un proceso de absorción-desorción. Entonces ustedes empiezan en la etapa 1, que tienen un absorbente frío, tienen un gas aquí, obviamente, tienen un gas, el adsorbato. Esto está a baja presión. Entonces de aquí pasan a la etapa 2, en donde aumenta la presión. Aquí hay una adición de calor. Entonces tenemos una alta presión, empieza a evaporarse, ¿no? Y en el otro recipiente empieza a haber una condensación. Después pasamos a la etapa 3, en donde seguimos con una alta presión. Entonces aquí ya tenemos un absorbente caliente, tenemos un líquido, del gas se volvió líquido, ¿no? Tenemos refrigerante caliente, otra vez me equivoqué aquí. Y de aquí vamos a bajar la presión, entonces aquí hay una evaporación y se vuelve a absorber aquí en el absorbente. Entonces esta parte libera calor y nos ayuda entonces a tener un sistema de refrigeración con, semicontinuo, ¿no? Intermitente, porque como pueden ver, no es continuo, sino que si tuviéramos aquí enfría, calienta, nada más ocurre un proceso y o se enfría o se calienta el absorbante, ¿ok? Entonces, tengan mucho cuidado ahí, es un poquito diferente a un proceso continuo, porque no es un continuo, ¿no? A lo mejor nos queda más claro con la explicación del ciclo de refrigeración intermitente. Entonces aquí ya les traigo un poquito más elaborado lo que es un sistema de refrigeración intermitente.
Esta explicación me va a llevar un rato porque si es algo, quisiera que pongan mucha atención. Es un poquito más complicado. Y yo espero la verdad que anden súper bien en termo y súper bien en lo que puedan, porque esta parte sí requiere concentración. Esta gráfica que yo tengo aquí se llama el diagrama de Clausius-Clapeyron. Eso lo ven en fisicoquímica. Entonces, el diagrama de Clausius-Clapeyron nos sirve como una ecuación de estado para identificar los diferentes tipos de procesos, tanto isobáricos como isotérmicos, como isocóricos, en donde nosotros al tener diferentes temperaturas y presiones, nosotros podemos tener aquí la cantidad de energía, ¿no? Entalpía, pues, y nos sirve para determinar calores. Entonces, en este caso, nosotros vamos a empezar el primer ciclo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un equipo ya un poquito más elaborado de refrigeración, tenemos 4 equipos especializados. La cámara de absorción A, ese se le conoce como A, porque es la cámara de absorción, A de absorción, pues. Aquí está el absorbente incluido, ¿no? Aquí ocurren los fenómenos interesantes. Aquí es donde ocurre la transferencia de calor importante. Aquí es donde se calienta el absorbante, aquí es donde se adhiere, se libera, hay desorción, hay absorción. Y aquí es donde ocurre la mayoría de la transferencia de calor. Pero noten, en las dos direcciones, tanto de entrada como de salida, ¿no? Y luego tenemos el proceso continuo de acá, bueno, semicontinuo. Le digo continuo porque por todo lo demás se transporta el gas refrigerante. Noten, es un poquito diferente, ¿no? Aquí en la cámara de absorción existe lo que se conoce como el lecho de absorbante. El lecho absorbante es simplemente una cama. Uy, qué rayadero tengo ahí. Ignoren mi iPad. Entonces, ah, se le conoce, le voy a poner como lecho. El lecho se le conoce como lecho empacado y es un espacio, por decirlo así, en donde está retenido el material poroso. ¿Ok? Generalmente debes de poner una cama de acero para poder retener el material poroso y que no te ande bailando por todo el equipo. Entonces, lo voy a poner como material sólido porque no todos los equipos usan metal. Si, por ejemplo, si vamos a tener un sistema de refrigeración de, ah, de absorción, pero por agua, no le voy a meter metal, porque obviamente se va a corroer, independientemente que le ponga acero inoxidable, ¿no? Por las temperaturas y la presión que voy a manejar ahí adentro, sería imposible que no exista la corrosión. Entonces, hay veces que se usan cerámicos, hay veces que usan mallas poliméricas, dependiendo de lo que estoy usando, ¿no? Hay veces que se utiliza, en vez de usar agua como refrigerante, se utiliza otro refrigerante, un fluorocarbonado, o se utiliza metanol. Hay sistemas de metanol como refrigerante, ¿no? Entonces, depende de lo que voy a usar, es la rendija, ¿no? Es una bolsita, dependiendo obviamente del tamaño de nuestro equipo de refrigeración, pero se le conoce como lecho empacado. Entonces, en ese lecho ocurre la transferencia. Obviamente, el lecho simplemente es una red. Debe de existir transferencia, o más bien, debe de estar abierto para que logre haber una interacción coherente entre el gas y el material poroso, ¿verdad? Porque si estuviera cerrado, no existiría esa interacción. Y si no hay interacción, no hay absorción. Entonces, eso sería contrario a los objetivos, ¿no? Regresando para acá. La cámara de absorción, pues ya les dije, aquí está el lecho empacado con material absorbante. Tenemos el condensador. El condensador, pues es el que cambia el gas de estados, perdón, iba a decir gas sólido. Gas en estado de vapor a estado líquido. El depósito es nada más un reservoir. Aquí pues se transporta, ¿no? A un evaporador. Y el evaporador cambia el estado, la fase, ¿no? De estar líquido a
a gaseoso, a vapor. Y aquí hay otra consideración energética en el evaporador. También en el condensador, obviamente. Pero los mayores aportes energéticos en el proceso son en la cámara de absorción y en el evaporador. Entonces, para el primer paso de un ciclo de refrigeración intermitente por absorción, el único que vamos a estudiar en este curso va a ser el intermitente, ¿eh? Al final les voy a explicar cómo sería el continuo, pero meternos en las ecuaciones del continuo, la verdad creo que es un poquito más allá del objetivo del curso. Y la verdad es de que nos llevaríamos medio curso estudiando las ecuaciones del continuo. Entonces nada más vamos a estudiar el intermitente. ¿De acuerdo? Entonces, el primer ciclo sería el proceso que ocurriría, le vamos a llamar 1-2, que sería esta sección del diagrama de Clausius-Clapeyron, que sería acá. Entonces nos dice que en la cámara de absorción el adsorbato junto con el absorbente son calentados. Se incrementa la temperatura de TA2 a TG1. Aquí tenemos TA2 a TG1. Entonces aquí se empieza a incrementar la temperatura, ¿ok? La presión del refrigerante aumenta de PE, presión de evaporación, a PC, presión de condensador, durante el proceso. Nos dice que la válvula C1 permanece cerrada. Las líneas rojas indican todo el proceso que está cerrado, ¿ok? Toda la tubería está cerrada. La línea negra indica cuál válvula está abierta. Imagino que han visto diagramación, ¿verdad? Para ingeniería y saben que este símbolo pues es una válvula. Entonces aquí tenemos estas válvulas cerradas y lo único que está conectado ahorita serían estos dos. Entonces aquí el evaporador está mandando gas a la cámara de absorción. Entonces la masa del refrigerante absorbido por los microporos y el hecho de la cámara de absorción es muy pequeña comparada con la masa total. Y es algo que quisiera que les quedara muy, muy grabado también. Cuando nosotros tenemos un lecho empacado y tiene absorbante, generalmente, pues, ¿cuánto va a ser lo máximo que se le pueda adherir, no? Obviamente depende, pues, de la cantidad de toda la masa, ¿no? Si tenemos toneladas, pues sí estaríamos hablando de algunos kilogramos, pero no va a ser mucho. Entonces, generalmente la masa es muy pequeña y generalmente el calor sensible de este gas se ignora. Van a ver por qué, porque más adelante, porque son cerca de 8 calores los que estamos manejando y se vuelven muy complicados los cálculos. Entonces, el primer paso es cómo cambiamos de 1 a 2 en el diagrama de Clausius-Clapeyron. Y fíjense qué calor es este, QH. Hay un cambio de temperatura, por lo tanto hay un transporte de calor, ¿no? Vamos a ver en qué dirección y vamos a ver qué calor es. Segundo paso sería, se abre esta válvula y ahora nos vamos en horizontal, presión constante. Presión constante, tenemos otro calor y ya abrimos la válvula para el condensador. Entonces aquí en el 2-3, el absorbente dentro de la cámara es continuamente calentado hasta que la temperatura alcanza la temperatura de desorción máxima. Entonces aquí estamos haciendo un proceso de desorción. Estamos liberando gas de lecho empacado con material absorbente. Entonces, aquí hay otro calor. Acuérdense, si se libera gas de la porosidad, pues hay un cambio de energía, ¿no? Entonces vamos a ver a qué dirección está cambiando este flujo de energía. Y al mismo tiempo se desprende el refrigerante absorbido, ¿no? Este proceso es isobárico, como les digo, pues es horizontal la flecha, por lo tanto, presión constante. Después, paso número 3, vamos a ver qué válvula se abre. Vemos que se abre casi todas las válvulas. Se cerró esta válvula. No hay paso al evaporador todavía, digo, del evaporador a la cámara de absorción. Entonces, acá ahora estamos en la línea número de 3 a 4. Y dice que cuando el adsorbato dentro del lecho es removido completamente, que sería todo lo que está aquí, todo ya se fue y está como gas viajando por la línea. Ya no hay nada absorbido. El absorbente cuando ya lo pierde se va a enfriar y va a bajar la temperatura y va a cambiar la presión obviamente. Va a cambiar la presión de condensador a presión de evaporador. Entonces aquí se va a reducir y el volumen
en este caso es quien se mantiene constante. ¿De acuerdo? Aquí hay obviamente otro cambio de temperatura, perdón, hay otro flujo de calor. Y aquí nos dice que hay un flujo de calor QC. ¿Ok? Más adelante vamos a ver. Pero fíjense, aquí ya perdió todo esto y el absorbente se va a enfriar. Entonces, el flujo de calor está saliendo calor del sistema, ¿verdad? Y el último, se cierran todas las válvulas como al principio y nada más tenemos una válvula abierta para acá, ¿no? Y acá otra vez es un proceso isobárico porque vamos horizontal de 4 a número 1, ¿ok? Y aquí nos dice cómo en el de 4 a 1, cuando el absorbente es enfriado a la temperatura TA2, se abre la válvula C2 y el hecho absorberá el refrigerante encontrado en el evaporador y la presión será controlada por el proceso de evaporación. Entonces seguimos con la presión de evaporación, por eso es la PE. Y se completa el proceso cuando el absorbente regresa al estado 1. Cada número pues indica un estado termodinámico, ¿verdad? Temperatura, presión y composición. Entonces cuando regresamos al 1, empieza el ciclo, otra vez. Y nuevamente seguimos viajando. ¿Qué es lo único que se transporta dentro del ciclo de refrigeración? Para este ciclo lo único que se transporta es el gas. ¿Sí lo estamos viendo? El gas es el que se mueve, chicos. No se mueve otra cosa. Otra cosa que les quería comentar. Fíjense por qué es intermitente. En realidad, el ciclo de refrigeración es intermitente porque dependiendo del proceso o la etapa en donde voy, se van cerrando válvulas y se van abriendo otras, ¿no? Entonces, no, todos los procesos termodinámicos no ocurren simultáneamente. Por eso es intermitente. Y cuando estoy haciendo el proceso de evaporación, no estoy teniendo el proceso de desorción. Y cuando estoy en el proceso de absorción, no estoy haciendo el proceso de condensación. Entonces, son etapas. Y eso es una desventaja grande para los ciclos de refrigeración básicos de absorción, porque no es un proceso continuo. Sí es un proceso cerrado, sí es un proceso lo que quieran, pero no es un proceso continuo. Es una de las principales desventajas del ciclo de refrigeración de absorción. Okay. Hago pausa y les quería preguntar, oigan, si quieren que me detenga o voy muy rápido, díganme. Si tienen dudas, también pregúntenme, interrúmpanme, no me molesta para nada, chicos. ¿De acuerdo? Bueno, lo que pasa es de que obviamente la eficiencia del proceso se ve afectada, ¿no? Porque al momento de que no tengo refrigeración o ciclo de refrigeración siempre, no estoy absorbiendo calor del medio, va a haber un punto en donde no estoy absorbiendo calor. Entonces, si yo lo grafico y quisiera que lo vean así, si yo pudiera graficar este proceso, tendríamos temperatura, tiempo. Entonces, hay un punto donde sube la temperatura y luego baja, ¿no? Empieza el proceso de enfriamiento. Y luego empieza a subir otra vez y luego baja. Y empieza a subir otra vez y luego baja. Y yo no quiero eso, ¿no? En mi comodidad, por ejemplo, en mi casa, yo no quiero que la, la refrigeración así ande intermitente todo el rato. ¿O sí? Un ciclo de refrigeración convencional o el que ustedes conocen es algo así, ¿no? ¿Sí los han visto? ¿Sí han visto instrumentación y control? ¿Han visto controladores, etcétera? Donde más o menos tengo un ciclo intermitente, pero de este tipo, en donde yo tengo un set point y más o menos esta es la temperatura de consignia. Más o menos, pues mis controladores me ayudan porque yo tengo un proceso continuo, ¿no? Entonces prendo, apago, pero a mi placer. Y acá, en un proceso de absorción, no es a mi placer, es por tiempos. Entonces, si yo me voy para acá, yo por decir números, ¿no? Obviamente cada proceso depende de diferentes números. Por decir números, un minuto va a estar en el... Me voy a regresar. Un minuto va a estar aquí, un minuto va a estar acá, un minuto va a estar acá, un minuto va a estar acá. Y luego otra vez un minuto. Ups, me fui. Un minuto para acá, ¿no? Entonces, eso es lo que les quiero comentar, ¿no? Al ser un proceso intermitente, tendríamos una gráfica intermitente.
Obviamente, para la aplicación de un ciclo de absorción intermitente, pues tendríamos esa desventaja, pero hay ciclos de absorción continuos. So- no es muy diferente a este, pero sí lleva a otras ventajas y desventajas, ¿no? El intermitente tiene esa desventaja, pues, de que va a haber puntos en donde no enfría. No porque yo lo apagué, sino porque no enfría. No sé si responde su duda. Ok. Entonces, esa es desventaja, ¿no? Como les digo, ¿cómo le haría yo para hacer un proceso de este tipo, pero continuo? Pues lo que haría yo es, y a lo mejor queda más claro con la gráfica. Voy a borrar esto. Y yo pongo, este es un ciclo de absorción. Y yo pongo otro ciclo de absorción acá. Se conoce como cámara doble. Entonces, cuando este baje, el otro prende. Y cuando este baje, el otro prende. Y así están, ¿no? Entonces yo ya tengo una gráfica. Ay, se ve bien feo eso. Lo siento, es que a veces no puedo dibujar bien porque tengo la tablet aquí en mis abajo y no veo muy bien. Entonces, sube este, se apaga el segundo, prende el primero, se apaga el primero, prende el segundo, se hizo una línea, fíjense. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo perdón, ciclos continuos, digo, ciclos intermitentes en serie, harían lo más parecido a un ciclo continuo que sería algo así. Sí, sí es rentable, sí es rentable. De hecho, pues sí existen, pues, sí existen, es rentable. Sin embargo, el problema de los ciclos continuos de absorción es la capacidad de absorbante que ocupan, ¿no? Entonces ocupan un montón y el mantenimiento es diferente, porque ustedes en un ciclo de absorción, en un ciclo de compresión, pues simplemente se preocupan por cómo está la máquina, cómo está el compresor, cómo está el motor, cómo está el refrigerante, dónde hay fugas, etcétera. Pero aquí se preocupan por un poquito más de cosas, ¿no? Aquí se preocupan a ver cómo están las condiciones del lecho, aquí se preocupan cómo está el absorbante, aquí se preocupan en ver las condiciones de todo el proceso como tal, ¿no? El condensador, el evaporador, a ver si no hubo fugas de materia sólida por ahí en la línea y se obstruyó. Entonces, dimensionar este equipo a escala grande me involucra un poquito más sofisticado el diseño de los equipos industriales, ¿no? Entonces, no es que sea, pues sí es un poquito más caro, ¿eh? Que el chiller convencional de absorción de amoníaco, pero pues sí es viable, sí se usa. Y como les dije hace rato, ¿no? No no es tan común porque es, está acaparada más la tecnología por el otro lado. O sea, con absorción, pues. Por mucho, por mucho. Y creo que es más por cuestión de, eh, de la practicidad, pues, de este tipo de equipos, que por alguien que se preocupe en estudiar todos los tipos de isotermas de absorción y todo. O sea, es más sofisticado esto y simplemente a veces hasta da flojera entender cómo funcionan todos estos equipos. Entonces sí, obviamente es más, se inclina más la empresa, en general, las empresas que yo conozco que utilizan este tipo de refrigerantes, más bien de capacidad de refrigeración como chillers, etcétera, se inclinan más por absorción. El que domina el mercado, amoníaco. Entonces, meterse en una bronca de estudiar otro sistema de refrigeración a veces no es tan costeable, ¿no? Pero los costos no son muy diferentes, ¿eh? O sea, no es tanta la cosa. Simplemente es como que usted diga, ¿quiere un Honda o quiere un Toyota? A eso voy. ¿Me explico? Bueno, entonces, después de todo esto, quisiera que entendamos poquito las ecuaciones, en el poco tiempo que nos queda. Vamos a ver las ecuaciones. Estos son los cálculos termodinámicos. Entonces aquí ya empezamos a meter ecuaciones, como lo pudieron ver en las láminas anteriores, en los slides. Fíjense cuántos calores hay, ¿no? En cada uno de los procesos estábamos manejando calores. Entonces empezamos a ver, jole, decimos, hay un montón de calores y cada calor involucra un proceso en específico, ¿no?
proceso de absorción, el proceso de refrigeración, el proceso de evaporación, de condensación. El simple hecho de que se pierda calor por las paredes, ustedes que ya vieron transferencia de calor, o están llevando, están estudiando eso, entonces hay pérdidas, ¿no? Hay pérdidas y hay que considerarlas al momento de ver qué tan eficiente es un ciclo de refrigeración intermitente por absorción. Entonces, aquí les voy a poner una ecuación. Obviamente, esto es un balance de energía, y ya resumido, ¿no? De las ecuaciones, ya resumidas, en donde voy a ponerles aquí las cosas que son. Aquí tuviéramos QH. QH les mencionaba que el QH es esta, la del primer proceso, ¿no? La que ocurrió en el paso 1, 2. Entonces, QH es el calor sensible del lecho de absorbente durante el proceso 1, 2. Entonces, aquí es cómo cambia la temperatura del lecho en ese proceso 1, 2. Y luego tenemos el calor, este es la capacidad calorífica, calor específico del absorbente. Tenemos el calor específico del refrigerante. Tenemos el calor específico del metal en el hecho de absorción. Sí han calculado entalpías, ¿verdad? Yo estoy suponiendo que lo han hecho. Ahora aclárenme si lo han hecho, por favor. Sí, ok, gracias. Ya pensé que estaba hablando. A veces digo, estoy hablando en chino, pero si no, gracias por aclararme. Este es el cálculo de una entalpía, ¿no? Básicamente. Acuérdense que la integral de la función de la capacidad calorífica, eh, a, a veces se presiona constante, a veces no es a presión constante, pero el cambio de la capacidad calorífica en función de los rangos de temperatura, pues nos da la entalpía, ¿no? Entonces aquí si lo multiplicamos por la masa, pues nos daría la energía, ¿no? Nos daría la entalpía específica si fuera en función de la masa, pero pues como estamos multiplicando por la masa directa, pues nos daría simplemente la energía de ese proceso, ¿ok? Entonces aquí sería, la primera sería básicamente la energía del absorbente, después la energía del refrigerante, y la última sería el calor, la energía que se perdió en el metal, porque también es considerar la energía del metal. ¿Se acuerdan que les dije que en el metal pues tenemos un lecho y obviamente ese lecho se enfría o se calienta? Entonces hay que considerarlo. Aquí puse metal porque como les dije generalmente es material metálico, pero en ocasiones se usa como material cerámico. Entonces pues aquí está, ¿no? Y acá tenemos diferentes, son las masas, ¿no? Básicamente la masa del absorbente, después tenemos la masa del refrigerante, la masa del metal y la cantidad de adsorbato adherido, que sería la X, una pequeña fracción del adsorbante adherido, ¿no? El proceso de absorción. Y luego tenemos la siguiente Q, QD. QD, vamos a regresarnos un poquito para ver en dónde está QD. No está aquí en el diagrama, ¿verdad? No está, pero vamos a ver cuál es. QD sería el calor del proceso de desorción que ocurre en el 2-3. Aquí metemos una entalpía extra. Y este sería, si se resuelve esta integral, nos queda una ecuación diferencial. Pero generalmente estos datos ya los da los ejercicios, entonces no se preocupen por eso. Pero básicamente sería el calor que está ocurriendo menos el calor que se pierde, ¿no? El calor que se pierde por la desorción. En teoría, este es el que nos interesa, ¿no? Porque esto es el global, pues, lo que quedaría, ¿no? Esta sería la masa del adsorbato y básicamente son los mismos términos, ¿no? Pero aquí se le agrega esta sección. Y luego tenemos el calor sensible durante el proceso de enfriamiento del lecho. Acá, esta es la parte que ocurre en el condensador, por eso es QC, o bueno, de condensación, durante el proceso de condensación 3-4. Y luego tenemos los mismos calores específicos y la masa, ¿no? Entonces, aquí nos metemos el D2, que sería el adsorbato adherido, pero en este tipo de proceso, ¿no? Cuando la temperatura es la temperatura del gas en el punto número 2. Y luego, en realidad son 7 calores, ¿no? Voy a ir un poquito rápido porque se volvería un poco tedioso manejar todos los calores que están involucrados en el diagrama de flujo. Pero tendríamos algo así, ¿no? Otro tanto balance de calor
para el calor transferido a los alrededores en el proceso de absorción por la fuente fría, que sería el último paso, que es cuando nos interesa el enfriamiento útil, ¿no? Acá tenemos el mismo y aquí metemos, ahora sí, el calor específico a presión constante, el frío de trabajo, en este caso pues el refrigerante. Y luego tenemos el RF, que sería la capacidad de enfriamiento del refrigerante por evaporación. Entonces, en este caso sería cómo enfría el, el gas cuando se evapora. Entonces, eso es un sistema de refrigeración convencional, ¿no? También tenemos ese bonus, ¿no? Aparte de la desorción, tenemos cuando se evapora, se logra enfriar un poco, ¿no? Y luego tenemos la otra sección, que sería el calor de condensación, que sería el calor liberado durante la condensación. Y acá tendríamos que meter otra integral con una ecuación diferencial adentro. Y generalmente la realidad es de que no se ocupa integrar, ¿no? Porque ya manejamos, si no es función de temperatura, simplemente sería T2 menos T1 cuando este no es función de temperatura, ¿no? Lo que ustedes conocen como, lo voy a escribir acá, Q es igual a mCp delta T, ¿no? Si se acuerdan de esta formulita. Entonces, cuando, cuando Cp se desprecia la dependencia con la temperatura, pues no habría problema, ¿no? Simplemente la integración es directa porque es una constante, sale y esta parte se tendría que integrar porque aquí es una ecuación diferencial como les he comentado. Entonces, este calor se agrega con la etapa de condensación, pero es lo que se va por las paredes, perdón, es lo que se ignora por las paredes, ¿verdad? El condensador. Y luego tenemos el cuevas, que sería el calor sensible liberado a los alrededores por el refrigerante líquido. Este es el que se va de lleno por el equipo, el que se pierde, ¿no? El que calienta la superficie, el que en el estado transitorio, cuando no es estable, pues está calentando. Y luego se llega a una tasa estable de calentamiento a los alrededores, ¿no? Y al final nos quedaría el COP para este proceso, que sería esta sección en donde nada más nos involucra la refrigeración sobre el calentamiento, ¿no? Para saber qué tasa de COP existiría en el proceso. Entonces, más o menos el diagrama final de todo el proceso nos quedaría de esta forma, más o menos. El diagrama con las diferentes temperaturas y calores dentro del proceso de refrigeración. Entonces, son 7 calores. Estamos manejando un montón de temperaturas y tenemos calores que están involucrados en los procesos de absorción. Y son 4. 4 aquí y hay 3 acá. Entonces, la suma de todo esto me debe dar una energía de enfriamiento. Y si no me da, entonces el proceso no sirve, ¿no? Porque está calentando en vez de enfriar. Entonces, esa es la parte interesante. ¿Cómo hacemos entonces o el diseño y el dimensionamiento de equipos de refrigeración a base de absorción? Entonces, esta es la parte que nos lleva a analizar cuántas variables tenemos en nuestro proceso. Les voy a mencionar variables comunes. Tenemos QH, 3 calores, capacidades, perdón, caloríficas. Tenemos masas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Algunas son constantes, otras son variables, ¿no? ¿Cuánto dije? ¿20? Más todas las temperaturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.